Vamos a seguir con Levítico, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad vamos a ver los sacerdotes en general y el sumo sacerdote en particular. Dice la palabra que debían mantener las normas más elevadas de carácter y conducta y nunca debían ofrecer sacrificio por debajo de las normas. ¿Ya? O sea, no podían ofrecer ningún sacrificio que no estuviera de acuerdo a las normas que Dios había dictado. En esto eran un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto. En Hebreos 7, 26 al 28 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye un sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aquí nos habla, ¿no es cierto?, la comparación entre los sumos sacerdotes nombrados en los tiempos de Israel, ¿no es cierto?, hombres imperfectos que tenían que ejecutar, ¿no es cierto?, sacrificios primero para el perdón de sus pecados y de su familia y posteriormente hacerlos por el pueblo. Y aquí nos muestra, ¿no es cierto?, de que Jesús hizo el sacrificio perfecto, ¿no es cierto?, de una vez y para siempre. Hebreos 10, 1 al 14 nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por lo menos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, hermanos, cada año se hace memoria de los pecados. Ellos cada año que hacían un sacrificio, cada vez que hacían un sacrificio, recordaban, ¿no es cierto?, los pecados que habían cometido antes y durante los pecados, durante el tiempo que transcurrió desde el sacrificio anterior. Porque la sangre de los toros, dice, y de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad, hermanos, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Se repite muchas veces, ¿no sé?, que todos los sacrificios que se ofrecieron antes de Cristo, ¿no sé?, nos indicaban el camino que iba a tener el Mesías. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, hermano, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, ¿no es cierto?, lo hizo de una vez y para siempre. Sacrificio por los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, hermano, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los santificados. También presentan un reto al pueblo de Dios como sacerdotes, hermano. Piense que en Primera de Pedro 2, 5 al 9 nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nos está hablando a nosotros, hermano, ¿ya? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, habla de los cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso, ¿no? Cómo el Señor, cómo Dios, ¿no es cierto? Guiando un pueblo tan duro de servir como nosotros, porque nosotros también somos duros. Caemos una vez, volvemos a caer, pero aquí el Señor nos está explicando lo que Él hizo, todo lo que se planificó, ¿no es cierto?, para que Cristo llegase al sacrificio perfecto, a derramar su sangre. No ocupó la muerte de un animal ni la sangre de un animal para el perdón de los pecados, sino que con su propia sangre, ¿no es cierto?, derramada en esa cruz, con eso consiguió que nosotros tuviésemos la salvación por gracia, ¿ya? Gracia es algo, obtener algo que no merecemos. En Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A dar lo mejor a Dios, hermano. A eso nos llama. Nótese, hermano, la repetición de las palabras contaminarse, profanar, mancha, inmundo, santo y santificar, ¿ya? El tema es el carácter y conducta santa de los siervos de Dios al ministrar al Señor y a su pueblo. Eso es lo que nos está mostrando, ¿ya? Dios advierte que al servirle no debemos profanarlo, ni el nombre de Dios, ni el santuario de Dios, ni nuestros niños, ni las cosas sagradas que manejamos en el ministerio. Una de las tragedias, hermano, en toda la historia de Israel fue la contaminación del sacerdocio, que a la larga condujo a la contaminación de la nación. El pecado más grande es la corrupción del mejor bien. Los sacerdotes judíos, hermano, lograron cometer el pecado más grande porque corrompieron el sacerdote, el sacerdocio. ¿Con qué? Con su carácter impío, con su mala conducta y su ministerio negligente de las cosas santas de Dios. Dice que Malaquías 1:6 nos dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues, soy yo Padre. ¿Dónde está mi honra? Y soy Señor. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué he menospreciado tu nombre? Malaquías 2:9 no, dice, por tanto yo también os he hecho viles y bajo ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas.
Desafortunadamente, hermano, la iglesia de hoy ha hecho del ministerio mercancía y mofa. Eso es lo que vemos en muchos lugares. Y la iglesia necesita con desesperación un avivamiento de santidad. Eso es lo que necesita en este momento la iglesia, para no caer en lo mismo que cayó el pueblo de Israel. Hermano, hasta aquí voy a dejar este estudio y espero que haya sido de edificación.